Bueno, es una alegría nuevamente saludarlos. Estamos hoy para hablar de un tema que ya se está convirtiendo en algo muy controversial y realmente hasta hostigante, y es hablar de la alimentación y todo lo que tiene que ver con los trastornos de la alimentación. Entonces, hoy en día se hablan de muchas dietas, de muchas formas de alimentarse, de nutrirse, de satanizar algunos alimentos, de endiosar algunos otros, es decir, como de generar exclusiones e inclusiones que están determinando estados de confusión y que son muy riesgosos para la salud. Este video tiene como fin dar a conocer las causas y los factores que determinan nuestra conducta con la alimentación. Eso primero y antes que nada tiene una connotación que tiene que ver con factores hereditarios, tiene que ver con factores epigenéticos. Quiere decir que la dinámica adaptativa de nuestros ancestros se materializó en nuestros genes y eso tiene que ver con la comida. Tiene que ver con factores traumáticos o heridas de traumas vivenciados y dados en todo el proceso de nuestra vida. Tiene que ver también con factores adaptativos. El estrés tiene mucho que ver con nuestra alimentación. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la biodecodificación de nuestros alimentos. ¿Cuál es la conducta y qué nos conlleva a tomar las decisiones con nuestros alimentos? ¿Qué hay detrás de un trastorno alimenticio, como el sobrepeso, como la obesidad, como las enfermedades metabólicas, diabetes, las enfermedades metabólicas como la dislipidemia, o bien así también como las enfermedades por carencia o deficiencia de la ingesta, como es la anorexia, la bulimia y estos trastornos de la alimentación? Claramente, con el alimento podemos obtener y podemos lograr ciertas recompensas que nos ayudan a hacer un resarcimiento a nuestros miedos, nos ayudan a llenar vacíos, nos ayudan a generar aumento en la estructura para sentirnos protegidos, nos ayudan a, como decir, depositar, sostener nuestra estructura en el tiempo de ahora y en el tiempo posterior. Es decir, que el sobrepeso y la obesidad tienen una connotación de miedo a lo que viene, tengo que depositar. Pero además de todo pueden haber heridas y traumas que generan amargura. Por lo tanto, el dulce y ciertos alimentos tienen una connotación a quitarnos esa amargura, a generarnos placer. Por eso se libera dopamina y los trastornos de alimentación tienen que ver con las adicciones. Normalmente lo que hay detrás de un trastorno de alimentación es una adicción. El problema no es metabólico, es lo que tenemos aquí en nuestra mente y en nuestro cerebro grabado. Y tomamos el alimento como un mecanismo compensatorio para poder hacer un resarcimiento a todas esas situaciones y a todas esas dinámicas que pudimos haber vivido con factores, como les decía, hereditarios y con factores epigenéticos. Por eso es importante que hagamos conciencia de entender que no nos debemos dejar guiar de dietas que pueden hacer daño a nuestra salud cuando las hacemos en el tiempo, o conductas nutricionales. Ustedes mismos tienen la experiencia de esclavitud con la alimentación durante tantos años. Lo que tenemos es que entender cuál es el trauma que me lleva a generar una alimentación inadecuada. Entonces, el autorreconocimiento, la conciencia de reconocer también el trauma que tuve existencialmente, determinar las conductas de lo que significa la comida en mi vida, que además hoy en día es un tema social que se convierte en compartir, en disfrutar, también en desaburrirnos, quitarnos el aburrimiento. Vamos a cenar, vamos a almorzar, se convierte ya también en una connotación social de relación. Entonces son muchos matices y muchas vertientes como para uno creer y decir que suspendiendo la fruta, que es un alimento sagrado y es un alimento maravilloso con múltiples funciones idóneas. Por ejemplo, es una fuente inmediata y rápida porque no tiene que hacer procesos metabólicos complejos bioquímicos para obtener energía rápidamente. Es decir, si yo estoy haciendo ejercicio, a lo mejor es comer una fruta para recuperar energía, pero además aporta vitaminas, minerales y oligoelementos que son vitales para las funciones celulares. Es completamente absurdo creer que este tipo de nutrientes nos hacen daño o nos perjudican. Igual con los carbohidratos primarios, lo que provee la tierra nos permite un sostén mucho más fácil para restablecer esas deficiencias energéticas, y ahí sí puede entrar el balance energético. Dependiendo de lo que hago, determino cómo como. Entonces, por esa razón es que ahí eso tiene una importancia bien importante y muy grande. Además de todo, hay que entender que los aportes deben ser balanceados y deben ser adecuados de acuerdo al tipo
de molécula que el ser humano va necesitando de acuerdo a sus estados adaptativos. En el caso del estrés, hay un tema muy importante, porque en estrés gasto energía y me estoy sintiendo como aburrido, triste y me voy sintiendo oprimido. Entonces la comida se convierte como en un medicamento para el estrés, porque me sube la energía y me da placer a ese proceso existencial doloroso y de aburrimiento que estoy teniendo. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que hay detrás de la alimentación. Yo pienso y creo firmemente que los estudios, los soportes, pero también la biodecodificación, el entender cada uno qué determinó su conducta con la alimentación, es lo que puede permitir una sanación y un restablecimiento equilibrado para nuestra nutrición. Yo los invito a que sean responsables con su salud, que no paren bolas y no sigan escuchando conceptos que pueden terminar haciendo daño. Las carencias de fibra o las deficiencias de ciertos aspectos nutricionales son determinantes. Eso puede a futuro conllevar a unas complicaciones muy grandes y estructurales. Entonces la sanación se fundamenta al reencuentro consigo mismo, al reconocer los traumas que determinaron mi conducta y al hacer un crecimiento a través de esta situación. Entonces, muy invitados a que hagamos conciencia de nuestra nutrición y nuestro metabolismo para tener una verdadera salud y poder disfrutar del proceso de la vida sin prohibiciones y tampoco con apegos que pueden determinar nuestra salud. Nuevamente, una alegría estar con ustedes, les mando un fuerte abrazo gigante, cuídense y ya no más fake, más noticias falsas, no más intereses de parte de personajes que pues obviamente buscan eso y que cuesta la salud a las personas. No entiendo cómo las redes permiten este tipo de información, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud es quien debe encargarse para empezar a regular todos esos aspectos de información. Un abrazo gigante y bueno, ahí estaremos, síganos en nuestras redes, acompáñenos, transmitan y difundan esta información que tiene como sentido el beneficio para ustedes y todos los que los rodean. Un abrazo.